Bien, entonces vamos con la cuarta parte de la biografía de Samuel Christian Federico Hahnemann. Pyrmont era la capital de Waldeck-Pyrmont, ciudad de baños termales muy frecuentada, residencia habitual del príncipe escondida en medio de la floresta. Era encantadora. Esperaba Hahnemann adquirir en Pyrmont una situación de confort que no había podido conquistar en otros lugares, pero el costo de la vida era muy elevado en esa ciudad por tratarse de una ciudad de recreo y lujo. No pudo por esta razón permanecer en Pyrmont y en el mismo año de 1795 se trasladó a Braunschweig, donde adquirió una casa con huerto, pareciendo así pretender fijar residencia definitiva en ese lugar. En 1795 publicó Hahnemann un trabajo original, Costra Láctea y Mixtura Filosófica, artículo en el que se ocupó de la satisfacción de los sentidos. La visita hecha por Hahnemann a la residencia de una de sus primas originó el escrito Dormitorio de Niño, publicado en 1795. Son páginas de excelente higiene propias para corregir los defectos y el desprecio de esta ciencia encontradas en la residencia de su parienta. Otro importante escrito de 1795 es la elección de un médico contestando a la carta de cierto príncipe. En él, Hahnemann expone las características que un buen médico debe satisfacer. En ese mismo año de 1795, la esposa de Hahnemann dio a luz a 2 niñas gemelas. Una de ellas no sobrevivió, la otra fue bautizada con el nombre de Federica. El nacimiento de un hijo constituía para Hahnemann un motivo de gloria. Infatigable en el trabajo, nuevas obras son publicadas. Primera, descripción de Clockenbrink durante su locura. Trabajo original publicado por Hahnemann en febrero de 1796. Segunda, Manual de las Madres sobre la educación de los hijos de J.J. Rousseau, traducción del francés al alemán, publicada en 1796. Tercero, ensayo sobre el nuevo principio para descubrir las virtudes curativas de las sustancias medicinales, seguido de algunos comentarios sobre los principios admitidos hasta nuestros días. Trabajo original publicado en 1796. Después de 6 años de continuo estudio sobre los medicamentos, según la orientación que ideó cuando en 1790 tradujo la materia médica de Cullen, como ya referimos, Hahnemann publicó el ensayo sobre un nuevo principio, etc. Fundamental trabajo de la medicina de la cual es creador. Este trabajo encierra el origen de la doctrina hahnemanniana. En él, el sabio hace resaltar la necesidad de conocer las propiedades y virtudes de las sustancias medicinales por medio del experimento en el hombre. De aquí que se hable de experimentación pura, porque Hahnemann empezó a experimentar las sustancias en seres humanos relativamente sanos, porque 100% sano no hay nadie. Esta idea de especificidad, originaria de los primeros escritos de Hahnemann sobre su doctrina, ya traía la noción de individualidad tal como aquí la consideramos. Desapareció en trabajos posteriores de Hahnemann la especificidad de la enfermedad, surgiendo la especificidad del enfermo o la individualidad del medicamento y del enfermo, donde la especificidad del medicamento encuadra varios individuos con enfermedades distintas, representando no obstante un mismo tipo de enfermo. Cabe aquí anotar que en homeopatía no tratamos enfermedades tan solo, principalmente tratamos enfermos. Hahnemann solo admitía los paliativos en los casos agudos, reconociéndolos como muy peligrosos en los casos crónicos. Recibió el doble efecto del medicamento, primeramente directo y enseguida un efecto opuesto al primero, esto es indirecto, primario y secundario, como los denominó, refiriéndose a las 3 maneras diferentes que la medicina ha utilizado para adaptar los medios curativos a los males del cuerpo humano. El primer medio
o método es el más elevado, dice el fundador de la doctrina hahnemanniana. Consiste en destruir o retirar las causas fundamentales de las enfermedades. El segundo consiste en procurar suprimir los síntomas existentes por medio de medicamentos que producen el efecto contrario. Y el tercero, finalmente, empleado en las molestias crónicas y en aquellas que toman este carácter, medio de ninguna manera destinado a ocultar los síntomas, al contrario, curar radicalmente. Consiste en el empleo de los específicos. Los esfuerzos en este sentido son ciertamente los más dignos de elogio. Conviene, sin embargo, no olvidar que específico es aquí empleado en el sentido de individualizar el remedio con el enfermo y no con la enfermedad, como es habitual en la alopatía. Hahnemann, después de estudiar estos tres métodos, demuestra que el único medio seguro es experimentar con el organismo humano los medicamentos cuyo poder medicinal desea conocer. Para descubrir las verdaderas propiedades medicinales de una sustancia en las afecciones crónicas, se debe fijar la atención sobre la enfermedad artificial particular que ella ordinariamente provoca en el organismo, con el fin de adaptarla a un estado patológico muy análogo a aquel que se intenta combatir en el enfermo. Para curar radicalmente ciertas afecciones crónicas, se deben procurar medicamentos que ordinariamente provoquen en el organismo humano una enfermedad análoga y lo más análoga posible. Hahnemann, en estas consideraciones, ya deja prever la ley de los semejantes. Este trabajo de Hahnemann, publicado después de 6 años de estudios fundamentado en los experimentos medicamentosos que hizo en el hombre sano, es el origen de esta medicina hahnemanniana. Hahnemann permaneció poco tiempo en Braunschweig, cambiándose todavía en 1796 para Königslutter, frontera de Magdeburgo. Sus trabajos para el año de 1797 son: primero, Caballeriza o Medicina Veterinaria Moderna de Taplin, traducida del inglés al alemán. Segundo, Nueva Farmacopea de Edimburgo, traducción del inglés al alemán. Tercero, algo acerca de la pulverización del haba de San Ignacio, trabajo original publicado en 1797. Cuarto, un caso de colicodinia rápidamente curado, trabajo original publicado en 1797. Quinto, serán invencibles los obstáculos a la certidumbre y a la simplicidad de la medicina práctica, trabajo original publicado en 1797. Sexto, antídotos de algunas sustancias vegetales heroicas, trabajo original publicado en 1798. Séptimo, algunos tipos de fiebres continuas remitentes, trabajo original publicado en 1798. Octavo, algunas enfermedades periódicas de tipo hebdomadario, trabajo original publicado en 1798. En el último año de la residencia de Hahnemann en Königslutter, en 1799, cundió epidémicamente la escarlatina. Encontró Hahnemann en esta epidemia una oportunidad más para comprobar el valor de sus nuevos conocimientos en el arte de curar. Declaró que la belladona era el medicamento que producía en el individuo sano manifestaciones semejantes a la escarlatina y que por lo tanto era igualmente propia para curar las personas afectadas por la epidemia. Declaración esta hecha después de los sucesivos casos de cura que había obtenido. Los adversarios de Hahnemann encontraron en ese opúsculo el pretexto hacía mucho tiempo buscado para atacarlo. Sus enemigos se encontraban principalmente entre los farmacéuticos y los médicos mediocres. Los farmacéuticos lo odiaban porque Hahnemann reclamaba para los médicos el derecho de preparar sus medicamentos. Los médicos lo censuraban porque, según el pensamiento de ellos, por el sistema de contribución mensual
Hahnemann enriquecería antes de prestar cualquier asistencia a los contribuyentes. Además de que preconizaba un método misterioso y finalmente por hacer aparecer la belladona como su remedio secreto contra la escarlatina. Los ataques de los médicos y farmacéuticos fueron tan violentos y tan hábilmente dirigidos que llegaron a alejarlo de su amigo el consejero Becker de Gotha. En el otoño de este mismo año de 1799, Hahnemann acomodó su equipaje y su familia en un carro grande con el corazón oprimido por los ataques de sus enemigos, abandonando la ciudad de Königslutter, donde la vida clínica, de acuerdo con el nuevo método, se iniciaba con algún brillo. Seguía la carretera de Hamburgo, ciudad que escogiera para su nueva residencia. Nuevos trabajos de Hahnemann. Primero, colección de prescripciones médicas, traducción del inglés al alemán, publicado en 1800. Segundo, observaciones prácticas sobre la cultura de los estrechamientos de la uretra por medio de los cáusticos, de Homo, traducción del inglés al alemán. Tercero, cura y profilaxis de la escarlatina, trabajo original publicado en 1801. Cuarto, observaciones fragmentarias sobre los elementos de la medicina de Braun, trabajo publicado en 1801. Quinto, sobre el valor de las pequeñas dosis de los medicamentos en general y de la belladona en particular, trabajo original publicado en 1801. Sexto, observaciones sobre los 3 métodos corrientes de tratamiento, trabajo original publicado en 1801. Séptimo, consideraciones sobre la libertad profesional en el principio del siglo XIX, trabajo original publicado también en ese año. Hahnemann, en los primeros tiempos de la aplicación de su medicina, empleaba siempre dosis ponderables, según la posología de la medicina clásica, pero poco después observó que las dosis enormes provocaban agravación de los síntomas morbosos momentáneamente, es verdad, pero que exigían mayor reserva en la posología. Observando esta circunstancia, inició él una disminución sucesiva y cada vez mayor en las dosis empleadas por la antigua medicina. Así pues, la propia observación comprobada por una infinidad de casos análogos lo llevó a disminuir paulatinamente las dosis hasta llegar a lo infinitamente pequeño. Para llegar a ese punto necesitó Hahnemann mezclar el jugo activo de las plantas con azúcar de leche o con alcohol, según proporciones determinadas y técnica original. Verificó Hahnemann que estas pequeñas cantidades de sustancia, por menor que fuera, adquirían poder todavía bastante suficiente para producir patogenética. Atribuyó este hecho a la manera de prepararlas en la sucusión, es decir, el sacudimiento que introducía, cuyas vibraciones admitió desarrollaban en las sustancias poder virtual al cual debían su energía. La explicación era hipotética, pero el poder de las dosis infinitesimales era y es un hecho real. Hoy en día se sabe que sacudir esas sustancias produce rompimiento de las partículas y que las partículas, entre más se subdividen, más energía producen. Estamos hablando de energía eléctrica, ni más ni menos. En el verano de 1801, Hahnemann y su familia salieron de Hamburgo y se instalaron en Machern, pueblo situado a 5 millas de Leipzig, en una casa adquirida por el mismo Hahnemann, donde atendía a la grande clientela que le buscaba. Poco tiempo se quedó allí, se cambió a Erlenburgo, a 24 horas al noroeste de Leipzig, al margen de Mulda. Construyó una casa para su residencia en Erlenburgo, donde permaneció unos pocos meses. Luego cambió su residencia para Wittenberg, regresando enseguida a Dessau, tierra natal de su esposa. Nuevas publicaciones. Primero, sobre los efectos del café, trabajo original publicado en 1803. Segundo, sobre un remedio propuesto para la hidrofobia, trabajo original publicado también en ese año. En 1804, Hahnemann cambió su residencia para Torgau, publicando al año siguiente. Esculapio en la balanza, trabajo original publicado en 1805. Fragmenta de Viribus Medicamentorum Positivis Sive Insano Corpore Humano Observatis, trabajo original publicado en latín
en 1805. Fragmenta de Viribus constituye el primer ensayo de materia médica homeopática. Contiene las patogenesias de los 27 medicamentos siguientes: Aconitum naupelum, Acris tinctura, o sea, Causticum, Arnica montana, Belladonna, Cánfora, Cantaris capsicum, Camomila, Cinchona, Coculus copaífera, Balsamum, Cuprum vitriolatum, Digitalis, Drosera, Iosiamus, Ignatia, Ipecacuana, Ledum, Melampodium, que es el mismo Levorus, Mesereum, Nus vomica, Papaer somniferum, o sea, Opium, Pulsatilla, Reum, Stramonium, Valeriana y Veratum album. Representa esta obra la primera materia médica original, la primera materia médica publicada por Hahnemann, exponiendo la sintomatología de estos medicamentos obtenida en el hombre sano. Promovía así este trabajo una completa revolución en la medicina y en la fisiología, presentando de manera exacta la apreciación de los medicamentos, definiéndolos en forma rigurosamente precisa, haciéndolos conocer por las manifestaciones fisiológicas que producen en el hombre sano y no por hipotéticas conjeturas de este o de aquel maestro de mayor o menor fama. Hahnemann, siempre en actividad, publica nuevos trabajos. Primero, Materia médica y estudios de plantas indígenas según su aplicación económica y técnica, de Albrecht B. Hallen. Segundo, sobre algunos sucedáneos de la quina. Trabajo original publicado en 1806. Tercero, la escarlatina y la púrpura miliar son dos enfermedades muy distintas. Trabajo original. Cuarto, ¿qué es veneno? ¿Qué es medicamento? Trabajo original. Quinto, objeciones a un sucedáneo para la quina y sobre los sucedáneos en general. Trabajo original publicado en 1806. Sexto, la medicina de la experiencia. Trabajo original publicado en 1805. La medicina de la experiencia y Esculapio sobre la balanza son dos trabajos primorosos. En ambos su autor reveló, además de una profunda erudición, una enorme capacidad crítica. La medicina de la experiencia es una verdadera joya de la medicina homeopática. En ella Hahnemann hace una síntesis excelente de su doctrina. Es en ella que encontramos el génesis de la microbiología. La comparación nos demostrará que Hahnemann ya había verificado que entre las enfermedades algunas eran contagiosas, principio que llamó miasma y que la microbiología llama microbio. El principio es el mismo, la diferencia está apenas en el nombre. El hecho, sin embargo, es idéntico. Pero el miasma es mucho más sutil y profundo que en el microbio. En el siguiente video continuaremos con la biografía de Samuel Hahnemann.